Dije, bueno, ¿por dónde arrancar? Entonces dije, vamos a arrancar por tratar de definir qué es identidad. Bien. Entonces, cuando escuchamos la palabra identidad, la asociamos a un trámite o papeles de archivo. Si buscamos, definiciones legítimas en organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, van a decir esto, por ejemplo, que la identidad es el derecho fundamental que nos otorga individualidad, un conjunto de atributos protegidos legalmente que nos permiten ser reconocidos como seres únicos en sociedad. La Organización Mundial de la Salud, además, lo que va a decir es que la identidad incluye cómo vivimos y sentimos nuestro propio cuerpo desde la experiencia personal. Uh-huh. Y si la identidad vocal, entonces, si la identidad es el derecho a ser reconocido en nuestra diferencia, hay una herramienta de carne y viento que nos define de manera inmediata ante el mundo, incluso antes que mostremos el plástico del DNI, que es nuestra voz. Me encantó, es verdad. Y entonces, acá vamos a hablar de algo que se llama lo instituido y el peaje de la norma. Yo le puse ese nombre, ¿no? La pregunta desafiante que nos surge hacernos hoy sería, ¿quién decide quiénes somos cuando hablamos? ¿De quiénes son las reglas que definen si nuestra voz es válida, aceptable o correcta, entre comillas? A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades le hemos otorgado validez a ciertas instituciones que pongan orden y fijen certezas. Es lo que la sociología llama lo instituido. Las instituciones necesitan etiquetar el mundo para poder profesar su control y la voz humana no se salvó de esa aduana. Pensemos, por ejemplo, en la medicina tradicional y la ciencia médica. Históricamente, la medicina fijó una frontera rígida para decretar qué es una voz normal, entre comillas, y qué es una voz patológica o enferma. Claro. Le otorgamos a los hombres voz gruesa y más grave y a las mujeres voz finita. Totalmente. Cuando es al revés, lo miramos con extrañeza, digamos, ¿no? Es patológico. Ahí va. Creó tablas, frecuencias, parámetros fijos basados en promedios estadísticos. Si nuestros pliegues vocales vibran dentro de esa cuadrícula, estamos sanos. Si nos salimos, hay que corregirnos. Uh-huh. O pensemos en la historia de la música y la institución del bel canto, la ópera clásica. Para ordenar los coros y las partituras, se institucionalizó una clasificación severa y binaria de las voces en casilleros fijos. Barítono, bajo o tenor para los hombres. Soprano, mezzosoprano o contralto para las mujeres. Pero a este peaje médico y artístico, que esto fue algo que luego me puse a pensar, se le suma una institución mucho más cotidiana que nos disciplina el sonido de lunes a viernes: el mercado y el mundo del trabajo. Asumir determinados roles laborales parece venir con una etiqueta vocal adosada de fábrica a la que nos tenemos que amoldar para poder pertenecer. Pensemos en la postura rígida y la impostura de algunas profesiones que exigen una autoridad formal, en la verticalidad marcial y cortante de los espacios que demandan obediencia, o en ese tono falsamente calmo y pulido y corporativo que se espera en los altos puestos ejecutivos. Para encajar en la cuadrícula del empleo, muchas veces nos vemos obligados a habitar máscaras sonoras que ocultan quiénes somos, forzando al cuerpo a pagar un derecho de piso estético para no quedar afuera del sistema. Entonces, mientras la ciencia o la música clásica nos quisieron dar certezas estables, dictando durante siglos qué era lo normal y qué era lo bello, el mercado laboral nos impone una trampa diferente: la utilidad y la pérdida de singularidad en pos de la productividad. El problema es el mismo. Todas estas etiquetas fijas y exigencias de roles corporativos se construyen sobre abstracciones o a intereses de turno, no sobre la complejidad y la verdad de las personas reales. Claro, creo que también con el tiempo, por ahí me estoy adelantando, pero aprendimos a usar nuestra voz en términos de lo que queremos pedir. Si queremos ir a pedir un favor, tenemos un tipo de voz. Si queremos dar una orden, o sea, aprendimos a manipularla, ¿no? Sí. Con intenciones. Obviamente. Que de alguna manera, si lo pensamos un poco más desde atrás, sí, no es lo mismo el grito de dolor cuando pensábamos en el sonido, ¿te acordás? Uh-huh. No es lo mismo el llanto para que nos den de comer, el biberón, la teta, el grito de dolor. O sea, cada cosa de alguna manera se va adjudicando a un significado, ¿no? Total. Esta idea de significado y significante. Hablando también de los tonos de voz, recordé un ejemplo de Margaret Thatcher. Uh-huh. Ella trabajó
su tono de voz. Se sometió a un entrenamiento de reducción vocal para trabajar los tonos graves. Claro. Porque cuando vos tenés que demostrar autoridad, está escrito, que uno debe utilizar el tono grave para ser más autoritario, convincente. Sí. Entonces, esto le permitió reducir el tono de su registro y efectivamente ejercer su rol autoritario, firme, claro. Y además pienso... Tiene que ver con los coacheos de los políticos, ¿no? En otra cuestión, bollo por ahí tan actuales como a veces ocurre de la masculinización de las voces femeninas. Claro, exacto. Justamente le sacó los agudos, ¿sí?, para sonar más creíble y autoritaria. Sí. Bueno, el choque con el movimiento de la vida sería esta partecita. Sí. ¿Y qué pasa en el medio de estas dos cosas? ¿Qué pasa? Que la vida no es una foto fija de un manual médico ni la jerarquía de un organigrama empresarial. La vida es un río en constante movimiento. Y los cambios sociales, las transformaciones culturales y las búsquedas humanas de libertad siempre caminan mucho más rápido que los tiempos burocráticos de las instituciones. Y lo traigo a colación y me río bueno, porque cualquier cosa camina más rápido que la... bien. Cualquier cosa camina más rápido que lo burocrático. Todo camina más rápido. Hoy en día estamos asistiendo a una tensión profunda y compleja. Los cambios sociales están quebrando esas antiguas certezas que estaban rígidamente establecidas. Cuando nos quedamos pegados a los parámetros de hace mucho tiempo atrás, la realidad nos pasa por arriba, como dice Florcita. Hoy, por ejemplo, los entornos laborales cambiantes y las personas que están transitando su género ponen en crisis y en absoluto cuestionamiento los casilleros de la medicina tradicional o del canto clásico. Después les voy a traer, porque de hecho en Ibervoz hicimos una charla que se llama Voces Disidentes y vamos a hacer una segunda que se va a llamar Voces Disidentes de Género. Porque en realidad voces disidentes son todos somos distintos. Y en esa charla estuvo Luchi, que es digamos, su sexo es de varón. Él se considera de género femenino y es cantante de ópera. Wow. Y junto con Ferni fueron los que... La Ferni fue en Cosquín, son hermanas. Ah, mira. La Luchi y Ferni. Ferni fue la que logró trastocar de alguna manera los reglamentos de Cosquín. Sí, total. Ajá, claro. Eso lo voy a traer en algún momento. Trans en Cosquín. Bueno, sí, eso lo voy a traer en algún momento como para que lo podamos compartir. Entonces, ¿qué es una voz normal de mujer o una voz normal de hombre hoy? Claro. ¿Quién define el timbre de nuestra identidad? La realidad social empuja entonces a instalar nuevos parámetros, nuevas certezas, mucho más amplios, mucho más humanos, para que dentro de un tiempo, nuevamente, otros movimientos nos vuelvan a obligar a revisar lo aprendido, porque todo esto está en movimiento todo el tiempo. Porque la identidad no es un puerto de llegada, es una construcción viva. Y ahora vamos a hablar del timbre, que eso ya es un aspecto mucho más técnico, como nuestra firma soberana. ¿Se están aburriendo o no? No, estamos escuchando sin interrumpir. Muy bien. ¿Viste cómo nos estamos portando? Es re obediente. En medio de esta tensión entonces entre la norma instituida y el movimiento de la vida, donde aparece el concepto que los músicos y los físicos llaman el timbre. Y el timbre es básicamente el color del sonido. Es lo que hace que si un piano, una flauta y una guitarra criolla tocan exactamente la misma nota musical, con la misma intensidad y la misma duración, nuestro oído pueda distinguir cada instrumento. Eso es un piano, eso es una flauta o eso es una guitarra criolla. ¿Y por qué pasa eso? Pasa por lo que descubrimos en el último encuentro, la caja de resonancia. La forma de la caja, el material del que está hecho, el tamaño y la estructura interna van a obligar al sonido a rebotar de una manera única, fabricando un juego de armónicos exclusivo para ese instrumento. Y nosotros pasa exactamente lo mismo. El timbre es nuestra firma vocal, nuestra verdadera huella dactilar. No existen en el mundo dos voces que sean perfectamente idénticas. Pueden sonar parecidas al oído apurado, pero si tomamos dos voces, las analizamos dentro de un laboratorio con un espectrómetro, que es un aparato que mide las ondas de forma milimétrica, vamos a ver que el dibujo de los rebotes del sonido en la pantalla no se repite jamás. Y esto ¿por qué? Porque la combinación de nuestros huesos, el tamaño de nuestros senos paranasales, la densidad de nuestros músculos, la cantidad de dientes que tenemos, la longitud de los pliegues vocales, por poner algunas de las variables,
van a constituir una arquitectura irrepetible. Claro. Probablemente tengamos voces más similares a nuestros familiares, Total. ¿no? Porque tenemos esas características un poquito más cercanas. Y, de hecho, por eso en el otro capítulo vamos a hablar del árbol Ahí genealógico. va, Muy bien. bien. Porque tiene que ver un poco con eso. Ujú. ¿Sí? Aprendemos por imitación, muchas veces nuestras voces son parecidas a las de los cuidadores primarios. Si tu papá y tu mamá tuvieron, por ejemplo, una anomalía como es un pólipo o un nódulo vocal y hablan todos así, tal vez vos tenés tus pliegues re sanos y hablas así, Ah, pero mirá. porque copiaste e imitaste, Mirá vos. porque es por imitación como aprendemos el lenguaje. Ujú. Más la cuestión corporal, de alguna manera, que tenemos algo del ADN de la familia. Ujú. Un poco de eso vamos a hablar si el encuentro que viene. Entonces, el timbre es lo que hace que cuando suena el teléfono y del otro lado escuchamos un hola, sepamos inmediatamente quién nos habla, sin necesidad de pedirle el documento. Entonces, como siempre en este espacio, lo que intentamos es que la invitación no nos lleve no a una cuestión teórica y nada más, sino a pasar las ideas a nuestra propia carne. Por eso, en la próxima conversación que tengamos, donde sea, les invito y me invito a que nos detengamos un segundo a escucharnos hablar. Pongamos la atención en cómo suena nuestro sonido, preguntémonos de la manera más honesta posible si esa voz que emitimos habita cómoda en el cuerpo o es un sonido que se tuvo que amoldar a lo que el entorno considera correcto. Registremos si el cuello se nos aprieta inconscientemente para sonar más graves y proyectar una autoridad impuesta por el rol laboral, o si nuestra voz se vuelve aireada y sumisa para encajar y no molestar a los demás. Cuestionar el casillero, entonces, en el que nos metieron es el primer paso obligatorio para empezar a elegir nuestro sonido real. Y como les dije, en el otro capítulo vamos a analizar un poco cómo heredamos la estructura de los huesos, cómo la voz cambia a medida de la que va pasando la edad, y cómo aprendimos a cantar el mundo copiando de forma idéntica la tonada, las pausas y el afecto de nuestros cuidadores primarios. Ujú. Entonces la idea de hoy es desconfiar de las etiquetas fijas, abrazar el movimiento, recordar que nuestra voz no le pertenece a ninguna institución, es nuestra huella soberana en el aire. Impresionante, muchas gracias. Rubén Maidana con nosotros, como cada viernes por medio. Gracias, Muchísimas Rubén. gracias. Buen fin de pausa y seguimos. Estamos